3 programas, dirigido a las fuerzas de ventas, el otro dirigido a los líderes y otro programa especializado en el tema de servicio, de Customer Service. Andrés, quien nos acompaña, es licenciado en Administración de Empresas y contador público, egresado de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Posee grados en Marketing Internacional y Planeación Estratégica, procesos de productividad y ventas en Estados Unidos, España y Argentina, con profesores de Harvard y la Universidad de Barcelona. Es autor de libros como La efectividad y productividad comercial, Alquimia comercial, Gestión comercial efectiva, La esencia del marketing de servicios y Z Marketing 1 y 2. Además de numerosos papers, investigaciones y más de 30 videos, videocursos de marketing y ventas. El día de hoy Andrés nos estará exponiendo la importancia de los procesos de formación comercial, el impacto en los resultados organizacionales y lo que debemos tener en cuenta en este momento en que estamos ya en un punto que estamos a puertas de cerrar un año y ya pensando un poco en lo que se debe desarrollar para el próximo año. Entonces los dejamos con Andrés Friedman. Muchas gracias, Amparo, y buen día a todos. Es un gusto compartir con ustedes este espacio para chequear que estamos bien, que escuchan bien, que ven bien. Les pediría si pueden hacer clic en el chat y ponernos por el chat si ven bien, si escuchan bien, de manera que si hay algún inconveniente técnico, tenemos acá un equipo de gente que nos puede ayudar a resolver cualquier problema, o al menos intentarlo. Así que si quieren ponernos desde dónde están, si están en Bogotá o en otra ciudad de Colombia o en otro país, y se ven bien y si escuchan bien. Así si nos dan señales de vida, largamos. Esperemos que nos digan algo. Desde Barranquilla se escucha perfecto. Muy bien. ¿Quién está hablando? Jaime Angulo de Barranquilla. Dale, un gusto, Jaime. El resto puede saludarnos por el micrófono o pedir cámara o escribir por chat a ver si vamos bien y arrancamos. O sea, díganos, veamos bien, escuchamos bien. Entonces desde Cali también se escucha perfecto. Bien, Marisa. El resto, María Alejandra Jiménez también. Bueno, perfecto. Entonces vamos a comenzar nuestro viaje por el mundo del entrenamiento comercial. Tenemos una idea de presentación para compartir juntos hoy. De cualquier manera, no tenemos por qué aferrarnos a ella. Si hay algún punto en particular que les interesa, traigan la pregunta por el chat o directamente pidan el micrófono y profundizamos el punto que ustedes quieran. Así que si están todos bien, digan OK y arrancamos. Nos pueden decir por el chat, digan OK y arrancamos. Bueno, perfecto, así que comenzamos nuestro viaje. Vamos a tratar de profundizar hoy en este apasionante tema que es el tema del entrenamiento comercial. Entonces, Einstein ya nos decía hace mucho que lo importante es no dejar de hacerse las grandes preguntas. Y una gran pregunta que nos interesaría hacernos hoy entre todos es ¿qué va a decir este señor? ¿Quién creen que es este señor? ¿Quién creen que es este emperador romano en el mundo de los negocios? ¿Quién es? Veamos qué opinan por el chat. Entonces Einstein decía lo importante es no dejar de hacerse las grandes preguntas, y una de las grandes preguntas es ¿qué nos dice este emperador romano? ¿Quién es el emperador romano en el mundo de los negocios? Veamos, nadie abrió el chat, así que pueden usar el micrófono o el chat, lo que ustedes prefieran. ¿Quién es este emperador romano? ¿Quién es? Nadie nos dijo todavía nada. Veamos qué opinan. ¿Quién arriesga? Bueno, este emperador bendito romano es el señor llamado, que empieza con C, y después con L, después con I, es el, bueno, Julio César, como nos dicen, pero más que qué emperador era, la pregunta es, ¿quién es el emperador romano? Que podría ser Julio César, como dice
Mariuni, entonces es el cliente. Entonces básicamente este cliente hoy es alguien a quien lo que le sobran son opciones, lo que le falta es fidelidad, y como un emperador romano, este cliente le está diciendo a cada compañía, empresa XX, vivirás porque seguiré siendo tu cliente y te compro, o morirás porque no me ves más la cara y me voy a la competencia. Este cliente hoy lo que le sobran son opciones, lo que le falta es fidelidad, por lo tanto el gran desafío es cómo captarlo y después cómo retener a alguien que lo que le sobran son opciones. Entonces, la decisión del emperador se da en todos los rubros. Por ejemplo, fíjense, esta es una cuadra en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. Y me llamó la atención, traigo la foto, porque no es que es en Holanda, no es que es en Ámsterdam, no es que es en el centro, no es en una cuadra de Ámsterdam. En la misma cuadra de Ámsterdam, y una al lado de otra, tengo un Subway, sándwiches, Febo, una cadena de hamburgueserías holandesa, un Burger King y un McDonald's, y una al lado de otra. Entonces, cuando decimos que al cliente lo que le sobran son opciones y lo que le falta es fidelidad, no es algo abstracto y de los libros, sino que en todos los rubros le está pasando esto al cliente. Antes con ser más o menos bueno me alcanzaba, y hoy si al cliente lo que le sobran son opciones y lo que le falta es fidelidad, ya vemos que con ser más o menos bueno no me alcanza ni para empezar. Distinto o extinto sería el proverbio, y si soy uno más para el cliente voy a terminar siendo uno menos. Por lo tanto, el gran desafío es cómo realmente me diferencio, con una propuesta de valor realmente diferencial que haga la vida fácil a los comerciales después tratar de venderlo. Porque mi gran tarea, si estoy dentro de las áreas centrales de la compañía, es hacerle fácil la vida a los comerciales, que se cansen de vender, que le saquen el producto de las manos, que el cliente esté desesperado de ganas de tratar de comprar, y muchas veces mandamos a los comerciales con balas que no matan, o sea, con armamento que realmente no es una gran ventaja competitiva. Pero con el tiempo estamos tendiendo al infierno de lo genérico, de los commodities, los productos y servicios tienden a ser cada vez más parecidos, por lo tanto hoy empezamos a ver que si los productos y servicios tienden a ser cada vez más parecidos, una cuenta corriente de un banco es muy parecida a otra cuenta corriente de otro banco, una tarjeta de crédito de otra tarjeta de crédito, una póliza de seguro de otra póliza de seguro, entonces estamos tendiendo al infierno de los genéricos, por lo tanto, ante productos cada vez más parecidos, los equipos comerciales empiezan a ser decisivos. Si mi equipo comercial está mejor preparado que el equipo de la competencia, empiezo a tener una gran ventaja competitiva también. Y si mis equipos comerciales están peor preparados que los de la competencia, le estoy dando una ventaja competitiva demasiado grande a la competencia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Ven bien? ¿Escuchan bien? Dennos señales de vida de que vamos bien y continuamos. Pueden usar el chat o el micrófono, lo que ustedes prefieran. Ok, entonces si vamos bien, continuamos. Tenemos mucho para ver, muy poco tiempo, así que vamos a tratar de sacarle la mayor cantidad posible de jugo al espacio y agradecerle a Rincón Aguilar esta oportunidad que nos da de conocernos y poder compartir este espacio. Entonces decíamos que al cliente hoy lo que le sobran son opciones, lo que le falta es fidelidad, y por lo tanto, como ya decía hace muchos miles de años Sun Tzu, este general chino, Sun Tzu decía que la batalla competitiva termina definiendo quién avanza, quién retrocede, quién tiene pérdidas, quién tiene ganancias, y en el fondo Sun Tzu decía, la batalla competitiva termina definiendo quién vive y quién muere, y no hay imperio que dure 100 años, ¿no? Y esto ya lo tenían claro muchas milenarias culturas. Tenemos claro en el mundo de los negocios que muchas de las empresas que llegaron a ser líderes hoy ya no son líderes, y muchas de las que llegaron a ser líderes empiezan a dejar de liderar su espacio, y muchas de estas después directamente terminan dejando de existir. No sé, por ejemplo, el negocio de la década fueron las telefonías celular. En el 2008, hace 10 años, no hace 100 años, hace 10 años, Nokia dominaba el mundo de los teléfonos celulares a nivel mundial. Esta empresa nacida en Europa del Norte, tenía casi el 50% del mercado mundial de teléfonos celulares. Y fíjense que segunda teníamos a RIM. ¿Quién era RIM? ¿Qué productos tenía RIM? Esta empresa canadiense, ¿quién se acuerda? Nos puede escribir por el chat. ¿Qué vendía RIM? Los famosos... BlackBerry.
BlackBerry. Entonces BlackBerry también llegó a dominar su segmento, su nicho de mercado, con casi el 20% de la venta mundial, pero en el segmento de hombres de negocios, los que tenían que mandar información, dominó ese segmento. Y fíjense que en el 2008, el amarillo y el verde eran dos empresas diminutas que no existían, que a nadie le preocupaban, que eran Apple y Samsung. Entonces volvemos a esto que ya decía Heráclito 500 años antes de Cristo. Lo único importante, lo único que no cambia es que todo cambia más rápido. A nadie le aseguran el apogeo eterno. Las empresas no son grandes o chicas, sino que están grandes o están chicas, dependiendo a dónde uno la lleve, pero como decía Sun Tzu, la batalla competitiva va a terminar definiendo quién avanza y quién retrocede, y el emperador romano llamado Cliente, que le sobran opciones y le falta fidelidad, con su bendito dedo pulgar me dirá: vivirás porque te compraré, o morirás porque no me ves más la cara y me voy a la competencia. Esto en realidad ya lo veían los taoístas hace muchos años. En China tenemos tres grandes corrientes filosóficas: los confucianistas, los budistas y los taoístas. Los taoístas eran un grupo de gente que más que una religión era una forma de pensar, una corriente filosófica, que trataban de estudiar y analizar los taoístas por qué en el mundo pasa lo que pasa, y ellos, después de analizar la existencia y temas metafísicos, pero también de todas las cosas de la humanidad, llegaron a la conclusión en algo que explica por qué a uno está como está y por qué le pasa lo que le pasa, con una ley que ellos denominan la ley del Tao, o teoría general del universo, que es más conocida por su símbolo del Yan o del Yin. Y los taoístas decían: uno en la vida puede estar en una posición de Yan, fuerza, luz, sabiduría o fortaleza competitiva en el mundo de los negocios, y ellos decían: y si uno no está en una posición de Yan, uno termina estando en una posición de Yin, debilidad, oscuridad, caverna o debilidad competitiva. Pero lo más interesante de la teoría del Tao es que ellos decían que uno puede estar en una posición o de Yan o de Yin, pero ellos decían: estas posiciones están en una situación de dinámica permanente. Ellos decían: a nadie le asegura su posición de por vida. Entonces, estar en una posición de fortaleza hoy, dominar mi industria, mi segmento, tener más participación de mercado que la competencia, según los taoístas, sería una cuestión solamente de tiempo, porque ellos dicen: el circuito es de Yan a Yin, de Yin a cadáver, y ese es el circuito permanente. Y no hay ejemplos en la historia del Homo sapiens, de la humanidad, que contradigan a la ley del Tao. Por ejemplo, grandes imperios que estaban en posición de Yan, los fenicios, los babilónicos, los faraones egipcios, el imperio griego, el imperio romano, el imperio español, el imperio portugués, el imperio inglés, el imperio holandés, el imperio francés, todas sólidas potencias que parecían indestructibles, que dominaban, pero de Yan a Yin, de Yin a cadáver fueron pasando todas. No sé, el imperio griego fue cuna de la cultura occidental. Bueno, Grecia entró en default hace unos años y hoy no tenía ni siquiera plata para pagar sus sueldos. Y si un general romano en la época del apogeo del Imperio Romano le hubiera dicho: ojo que los taoístas dicen que a nadie le aseguran el apogeo eterno, en el momento de apogeo ese general romano me hubiera mandado al Coliseo que me coman los leones. Porque la mayoría de los que llegan a una posición de Yan se la terminan creyendo, se terminan creyendo que van a estar en esa posición de por vida. Y la verdad que todo es efímero, todo está en juego todo el tiempo. A nadie le aseguran estar en una posición de liderazgo competitivo mucho tiempo, porque todo cambia todo el tiempo y cada vez cambia más rápido. Por lo tanto, si estoy en una posición de Yan, la pregunta es cómo me reinvento antes de que sea tarde. Y si estoy en una posición de Yin, porque no domino mi mercado, el tema que ven los taoístas, en que en toda posición de Yan hay un punto Yin o un punto vulnerable. La clave es cómo enfocar todo mi ataque comercial con mi punto Yan en el punto Yin del Yan del líder. Y ahí es cuando van cambiando los factores. Y Nokia dominó un mercado hasta que lo dejó de dominar. BlackBerry dominó un mercado hasta que lo dejó de dominar. Y después Samsung y Apple dominaron el mercado, y después aparecen los Huawei, y vamos viendo que todo termina cambiando todo el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo en este rato, en este espacio que tenemos hoy, para poder mantener una situación de apogeo o conquistar una situación de apogeo, ya que todo cambia todo el tiempo? Vamos a hacer una breve introducción
a qué entendemos desde Sama y desde Rincón Aguilar sobre la efectividad y la productividad comercial, cuál es la esencia del proceso comercial, por qué entendemos que fracasan muchos proyectos de entrenamiento comercial, qué nos aportan las últimas investigaciones de las neurociencias para hacer programas de entrenamiento comercial efectivos, poderosos, que logren resultados y se sostengan en el tiempo. Las 3 fases que entendemos que debe incluir un proyecto de entrenamiento comercial transformacional, o sea, que transforme la forma de pensar y de actuar de la gente. Y después vamos a ver cómo entendemos nosotros que se puede integrar todos los conceptos que vamos a ver y qué debería incluir un campus de entrenamiento comercial online, incluyendo todos los conceptos que vamos a ir viendo a medida que avanzamos. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que les interesaría en particular que profundicemos? Díganos en el chat y continuamos nuestro viaje. Lo pueden hacer por el chat o directamente pueden pedir micrófono, lo que ustedes prefieran. Entonces, ¿cómo vamos? Si hay algo en particular que les gustaría que hagamos foco, o si no, digan todo bien y continuamos. Para hablar, pueden hacerlo presionando la barra espaciadora de su PC, de esa manera habilitan el micrófono, cuando sueltan la barra espaciadora deja de habilitarse el micrófono. Gracias, Alejandro, que está ayudándonos en el soporte integral. A ver, ¿cómo medir el ROI en un equipo comercial? Se va a tratar en la reunión, lo vamos a tratar, y después lo que quieran que profundicemos, tratamos de profundizarlo. ¿Algún otro tema en particular que les interese? Vamos a ir viendo los distintos niveles en los cuales deberíamos medir un programa de entrenamiento. El ROI va a ser el 5º. Muchos hablan de esto, y les digo, estuve con Kirkpatrick en Atlanta hace 3 años, ya estaba viejito, pero es el autor de toda la bibliografía de los 5 niveles de evaluación de los programas de entrenamiento. Ahora ya está casi retirado, su hijo está a cargo de la consultora, y estaban desarrollando la consultora en China y en India, y me dice, ya como introducción a lo que dice Meriuri, me dice, mira Andrés, la verdad que todos hablan del ROI, pero nadie evalúa el ROI. Pocos pasan de la primera evaluación de satisfacción. Pero ya vamos a llegar ahí con tiempo, y lo profundizaremos en función del espacio cortito que tenemos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta puntual? Si quieren que veamos en qué hacer foco, o digan todo bien y seguimos el viaje. Vamos, dennos señales de vida y continuamos. Entonces, Nati dice, medición del impacto del entrenamiento en KPI del negocio, por ejemplo, la productividad, rotación, calidad de la venta. Ok, tomaremos muchos de estos temas. ¿Qué más? ¿Algo más? O digan todo bien y seguimos. Dennos señales de vida, que veamos que estamos juntos. ¿Algo todo más? Bien, Andrés. Bueno, continuamos entonces el viaje, ¿no? Y empecemos por el principio. El principio sería que la compañía, para poder subsistir, tiene que generar ingresos y reducir costos y egresos. Ahora, generar ingresos no quiere decir vender, vender, vender o captar nuevos clientes, y entendemos que la generación de ingresos requiere que tengamos sólidos y firmes los 3 pilares del Partenón de la generación de ingresos y la rentabilidad, que terminan siendo captar nuevos clientes, retenerlos y rentabilizarlos, desarrollarlos, ¿no? ¿Cómo hacer para que los clientes me usen de proveedor principal? Tenía un amigo, el gerente general de un banco en Chile, del Banco Itaú, Boris, y Boris siempre le decía a sus gerentes zonales en las reuniones de reporte comercial, le decía, no me digan cuántos clientes trajeron, díganme cuántos kilos de clientes trajeron, ¿sí? Entonces, cómo viene desarrollado y la rentabilidad promedio de cada cliente. Pero lo que vamos es que somos un Partenón de 3 pilares. Si alguno de los 3 pilares está fisurado o no es sólido, se me cae el techo, se me caen los ingresos. Entonces, los 3 son claves: captar nuevos clientes, retenerlos, estirar la vida media del cliente, bajar el attrition o el churn o la tasa de deserción, como cada uno lo llame, y después cómo hago cross-selling y upselling para que el cliente me utilice de banco, o de empresa o de compañía de seguro principal, de lo que estemos hablando. También tenemos claro que para cada pilar del Partenón de la rentabilidad tenemos que tener indicadores, ¿no? Ya sea de productividad de venta para captar o desarrollar clientes, de vida media de los clientes para el pilar de retener, o de ingreso o rentabilidad promedio por cliente para el pilar de desarrollar. Y sabemos que lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se puede gestionar, y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar.
Entonces vamos a ir viendo el norte, qué es lo que deberíamos lograr, y después vemos cómo y dónde se inserta un programa de entrenamiento que realmente nos permite aumentar los pilares de captar nuevos clientes, retenerlos y rentabilizarlos. Para incrementar los ingresos, una compañía lo podría hacer por 3 canales, ¿no? El primero sería incorporando nuevos canales comerciales que hasta ahora no tenía. No sé, si no vendía por televentas, puedo tener televentas, o franquicias, o distribuidores, o e-commerce. Entonces yo puedo incrementar los ingresos o por nuevos canales, o incrementando el tamaño de los canales actuales, más sucursales, más ejecutivos de cuenta, más televendedores, más distribuidores. Y hay una tercera forma para incrementar los ingresos, que no es ni incorporar nuevos canales que no tenía, ni agrandar o incrementar el tamaño de los canales actuales. Y esa tercera forma de incrementar los ingresos, ¿cuál creen que es? Veamos, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál será esa tercera forma para incrementar los ingresos? ¿Qué opinan? Veamos qué dicen. Veamos qué opinan. Si no es nuevos canales ni agrandar los canales actuales, ¿cuál será la tercera forma para incrementar los ingresos? Y veamos qué opinan, qué dicen. ¿Qué dicen? Nadie nos dijo nada. A ver qué dicen. Nadie arriesga. A ver, nuevos productos, dice Gloria, no nos referimos a eso, formando al equipo. ¿Con qué objetivo sería Marisa formando el equipo? ¿Qué es lo que busco? Entonces, esa tercera forma es aumentar los ingresos, incrementando la productividad de los canales actuales. La verdad que un director general, un director comercial, un director de ventas, de sucursales, todos los meses sabe lo que vendió. Lo que generalmente no sabe, porque no está en ningún reporte, es cuánto más se podría haber vendido si la estructura comercial hubiera hecho algo distinto. Entonces, cuando empezamos a hablar de productividad comercial, las grandes preguntas son las siguientes. Por un lado, ¿cuánto más se podría vender y ganar con la estructura disponible? Esto no está en ningún reporte, yo sé lo que vendí, no lo que se podría haber vendido si mi estructura comercial hubiera hecho algo distinto de forma distinta. Entonces, por un lado, las grandes preguntas cuando queremos entrar en el mundo de la productividad comercial son: ¿cuánto más podría vender con la estructura disponible? 2, ¿qué habría que hacer para capturar ese valor incremental? Concretamente, ¿en qué tienen que cambiar los canales para poder lograr mejorar los resultados con la estructura disponible? Tercero, una vez que definí qué habría que hacer, ¿cómo me aseguro que eso sea hecho en forma sistemática y efectiva? Y después, ¿cómo lo mantengo en el tiempo? Y estas deberían ser las 4 premisas de un programa de entrenamiento comercial que esté alineado con los objetivos de la dirección general. Ahora, fíjense que esto es muy parecido con lo que hay que hacer para adelgazar, ¿no? Porque uno dice, para adelgazar, por ejemplo, yo le podría decir, con mi cuerpo, mi metabolismo, con lo que quiero hacer, ¿cuánto podría adelgazar? Segundo, defino qué debería hacer para capturar ese valor, qué debería ser concretamente el régimen para adelgazar eso que me gustaría adelgazar. Ahora, poniendo la meta de que quiero bajar 5 kilos, definiendo el régimen, desayuno, almuerzo, merienda, cena, actividad física diaria, definiendo el régimen, puse la meta, definí el régimen. Hasta ahora, ¿cuánto adelgacé? ¿Qué opinan? Veamos qué dicen. ¿Cuánto bajé de peso hasta ahora teniendo la meta y teniendo el régimen concreto, el plan? ¿Cuánto bajé? Veamos qué dicen. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuánto bajé hasta ahora? Como dice Mariri, no adelgacé nada. Entonces, porque el resultado depende de hacer lo que debe ser hecho, no de saber lo que debería. O sea, el resultado depende de hacer lo que debería ser hecho, no de saber lo que habría que hacer. Muchos saben lo que habría que hacer para adelgazar, pero adelgazar no depende de saber lo que habría que hacer para adelgazar, depende de hacer ese régimen en forma sistemática, mantenerlo en el tiempo. Y cuando entramos en el mundo de las ventas, todos los que estamos acá sabemos lo que debería ser hecho para vender más, pero vender más no requiere saber lo que habría que hacer, sino requiere cómo me aseguro que toda la gente de todos mis canales lo haga y en forma sistemática, bien, y además que lo termina haciendo sostenidamente en el tiempo. No es empezar el régimen y hacerlo durante 3, 4 días de comer verduras, salir a correr, y después al primer cumpleaños vuelvo a comer un pastel de chocolate. Entonces el tema es cómo hacerlo efectivamente y sistemáticamente en el tiempo. Un buen programa de entrenamiento nos debería permitir esto. Entonces, cuando hablamos de mejorar los ingresos, mejorando la productividad comercial,
más que estar pensando en si alcanzamos o no alcanzamos la meta o el objetivo comercial, la pregunta es cómo mejorar la cifra de negocios, mejorando la productividad promedio de cada persona de la red o de cada metro cuadrado si soy un retail. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están en ese indicador de la productividad promedio de venta por persona? Si toman los últimos meses, ese indicador, o sea, una cosa es la cifra de venta, pero la cifra de venta es igual a la sumatoria de lo que vendió cada canal. Lo que vendió cada canal es igual a la sumatoria de lo que vendió cada gerente regional. Lo que vendió cada gerente regional es igual a la sumatoria de lo que vendió cada sucursal, y lo que vendió cada sucursal en el fondo es igual a la sumatoria de lo que vendió cada persona de ese punto de venta. Por lo tanto, si quiero mejorar el número de arriba, tengo que mejorar el número de abajo. ¿Cómo hago entonces para mejorar la productividad promedio por persona? Y ese indicador, si lo están midiendo, ¿está estancado en el último tiempo? ¿Está en una progresión y evolución sostenida? ¿Está en regresión tibia? ¿Está en regresión con una pendiente más pronunciada? Ahora, empezamos a ver lo interesante y la oportunidad inmensa que había de mejorar los resultados comerciales trabajando con las estructuras comerciales cuando empezamos a medir las curvas de distribución de frecuencia de resultados. ¿Y qué es lo que encontramos generalmente? Si vamos a suponer que yo tengo una compañía que vende 1000 unidades por mes, lo que sea, autos, seguros, cuentas corrientes, productos de consumo masivo, lo que sea, seguros. Si yo tengo 100 vendedores que entre todos venden 1000, uno podría decir, bueno, la productividad promedio de venta de esta estructura comercial es que venden 10, no sé, préstamos promedio por mes. Pero sabemos todos los que estamos acá que muchas veces hablamos de las malditas medias, porque no es cierto que mis 100 vendedores todos venden 10. 10 es la media, pero dentro de la misma estructura yo voy a tener los top performance, que en muchos de los estudios que terminamos haciendo, vemos que si la media es 10, los mejores de ese grupo venden entre 25 y 50, pero si la media es 10 de venta promedio por persona y los mejores venden 25 es 150% más que 10. O si estoy en el intervalo superior de este quintil superior del 20% de los mejores vendedores, la media me puede dar que venden 50 por mes. Esto es 400% arriba de la media. Ahora, el problema lo tengo muchas veces con los low performance, con mi equipo de vendedores o ejecutivos de cuentas, representantes o agentes o brokers de baja performance. Y en general cuando hacemos este tipo de estudios en cada empresa, con cada grupo, empezamos a ver que si la media es 10, los de peores resultados venden entre 0 punto algo y 3. Pero si venden 1, esto es 900% menos que la media, y si venden 3, esto es 300% abajo de la media. Entonces empezamos a ver que es la misma empresa, el mismo producto, y si la clave sería tener un buen producto o servicio, con ventajas competitivas, con una buena imagen de mercado, con un buen precio, si la clave para vender más sería producto, precio, imagen, todos mis comerciales de todos los canales deberían vender más o menos lo mismo. Y lo que vemos es que el producto es el mismo, van contra la misma competencia, en el mismo lugar socioeconómico, macroeconómico, y sin embargo, las dispersiones entre los de baja, media y alta performance son inmensas. Entonces empezamos a ver que la clave no es solamente tener un buen producto, una buena propuesta de valor con ventajas diferenciales, porque si fuera así, todos venderían lo mismo y le sacarían el producto de las manos, y sabemos que generalmente nada se vende solo. Entonces, cuando empezamos a analizar estas curvas de distribución de frecuencia de resultados de los equipos comerciales, nos empezamos a hacer grandes preguntas. Y una de las grandes preguntas era tratar de entender por qué los que venden mucho venden mucho. Porque en estos grupos, a mayor dispersión a la media, ¿no? Entre la media de todo el equipo, la media de los top performance, de los de mejor performance y la media de los peores, a mayor dispersión a la media, ¿qué creen? ¿La oportunidad para vender más con este canal es alta o baja? Repito la pregunta. A mayor dispersión a la media, entre los de baja, media y alta performance, como en este caso, a mayor dispersión a la media, ¿la oportunidad de poder vender mucho más con esta estructura es alta o baja? Veamos qué opinan. ¿Qué opinan? Nadie todavía nos dio su opinión. Veamos qué opinan. Entonces, nadie nos dijo. Entonces, a mayor dispersión a la media, entonces María dice baja, Juan dice alta. Veamos qué opina el resto.
Marisi dice Baja. baja. Entonces, la verdad, ¿alguna otra opinión? ¿Alguien opina algo más? A mayor dispersión a la media, la oportunidad de trabajando con el canal, de vender mucho más, ¿es alto o bajo? A ver, muchos dicen baja, otros dicen alta, y la Alta. verdad, y como alguien dijo alta recién, entonces, y esa es la respuesta que nosotros entendemos la adecuada. A mayor dispersión a la media, hay una oportunidad muy grande para mejorar los resultados rápidamente si trabajamos con el canal. ¿Por qué? Porque si la dispersión a la media fuera baja, o sea, la media de todos estos vendedores puede ser 10, el que más vende, vende 11, el que menos vende, vende 9, en esta estructura comercial, en este canal, sucursales, fuerza de venta, televendedores, distribuidores, franquicias, el canal que sea, si la dispersión a la media es baja, nadie en este canal está demostrando empíricamente, en la realidad, que se puede vender mucho más allá de la media. Capaz el producto es invendible o el precio es inadecuado o dentro del ciclo de vida de ese producto o servicio ya se está muriendo y nadie puede vender mucho más. Puede pasar también que toda esta estructura comercial, todo lo estén haciendo mal. Pero en general, cuando la dispersión a la media es muy baja, decimos, bueno, no sabemos si vamos a poder mejorar muchísimo las ventas y rápidamente trabajando con el canal, porque nadie está demostrando que se puede vender mucho más. Ahora, en general encontramos dispersiones grandes entre los de peores, los del medio y los mejores vendedores, y eso nos da una luz muy positiva, de una alta probabilidad de poder trabajar con la gente y correr la productividad por medio a la derecha. Porque si corremos la productividad de 10 a 15, y fíjense que debería ser posible, porque los mejores venden 25 o 50, y esto sería correr la productividad promedio de 10 a 15, esto sería aumentar un 50% la facturación con la estructura disponible, sin más publicidad, sin más sucursales, sin bajar el precio, sin hacer más sistemas de incentivos, sencillamente mejorando la productividad promedio. Entonces, la gran pregunta que nos hicimos y pusimos un equipo de gente a investigar el tema es, bueno, ¿qué habría que hacer entonces para armar un proyecto o de mejora de productividad comercial o un proyecto de entrenamiento que pueda impulsar a la gente a mejorar su productividad promedio? Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de empezar a investigar a los ejecutivos de cuenta y vendedores de alta performance. Tomamos muchas fuerzas de venta de muchísimos países, tomamos un equipo de los top performance y la pregunta que se trataron de responder el equipo de consultores e investigadores que estuvo trabajando fue, bueno, ¿qué patrones en común tienen los ejecutivos de cuenta o vendedores de alta performance? ¿Cómo piensan? ¿Qué prioridades tienen? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo usan el tiempo? ¿Cómo arman base de prospectos? ¿Cómo rentabilizan a su cartera de clientes? ¿Cómo generan situaciones de venta? ¿Qué pasa en las situaciones de venta de ellos? ¿Qué le dicen al cliente? ¿Cómo hacen presentaciones impactantes para que el cliente, en lugar de decirle muchas gracias, lo voy a pensar, el cliente diga, ¿cómo viví hasta ahora sin este producto o servicio? Sí, lo quiero, compro. ¿Qué actitudes y estados emocionales logran tener para ser proactivos, perseverantes, alta tolerancia al rechazo y la frustración, pensamiento positivo? Entonces, tratamos de entender por qué los que venden mucho, venden mucho. Y a partir de ahí, bueno, nace el sistema de modelos comerciales tratando de reproducir lo que encontramos que funcionan los mejores. Pero cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la esencia de un proyecto de entrenamiento comercial que tiene como objetivo mejorar la productividad promedio? Y decimos básicamente, decíamos dos cosas. Primero, tratemos de entender ¿por qué los que venden mucho? Eso lo modelizamos y lo reproducimos a gran escala, y como el resultado de cada comercial es la resultante de lo que él hace, cuando haga lo que hacen los que venden 100, 200 o 500% arriba de la media, lo que hacemos es correr la productividad por medio de la derecha. Entonces, por un lado investigamos a los top performance para tratar de entender, bueno, cuál es la esencia de lo que habría que reproducir, el modelo de gestión comercial y de venta, y por otro lado tratamos de entender por qué es lo que no venden. Y entonces hicimos investigaciones cruzadas de diferente tipo, 360, para tratar de entender por qué es lo que no venden. Les hicimos entrevistas en profundidad, grupos focales, salimos a vender con ellos al campo, hicimos mystery shopper, entrevistas a sus gerentes, entrevistas a sus clientes para ver por qué nos le compraban, porque la clave era tratar de entender por qué los que no venden. Y una de las cosas que nos llamaron poderosamente la atención fue cuando les hacíamos entrevistas individuales a los de baja performance y les preguntábamos, ¿por qué crees que no vendés? ¿Y qué creen que encontramos? Si deberían
así poner algo, que lo primero que le viene a la mente, ¿qué creen que encontramos cuando les preguntábamos a ellos, ¿por qué crees que no vendés? ¿Qué tipo de cosas nos decían? Veamos qué opinan, así intercambiamos ideas entre todos. Entonces, cuando les preguntábamos, ¿por qué crees que no vendés? ¿Qué creen que nos encontramos? ¿Qué nos decían los vendedores de baja performance? Veamos qué dicen ustedes, así intercambiamos ideas. Pueden usar el Que chat. la competencia está muy dura. Entonces, por ejemplo, ¿quién hablaba? ¿Jaime? Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, Jaime decía que la competencia está dura, la competencia lo hace bien. ¿Qué más creen que encontramos que decían los vendedores de baja performance de sus respectivos equipos? Entonces, que la competencia lo hacía bien, las tasas no son competitivas, entonces somos muy costosos, tenemos problemas con el precio. Bueno, entonces mi precio es muy alto. Bueno, esto que están diciendo ustedes es parte de lo que encontramos. Entonces, cuando les preguntábamos al grupo que no vende, ¿no? Y muchas veces tenemos estructuras comerciales que no tienen la forma de una curva de Gauss, así, sino que lo que encontramos son muchas veces curvas que tienen la forma de trompa de elefante, o sea que es así, muchos que venden poco y nada y unos poquitos que venden mucho. Y muchas veces llego al objetivo comercial por esos pocos que venden mucho, pero la verdad es que no estoy haciendo productiva mi estructura comercial, porque tengo muchos que venden poco y nada. Ahora, cuando hicimos la investigación con ellos para tratar de que nos digan por qué ellos creían que no vendían, encontrábamos cosas parecidas a las que dicen ustedes, que decían el producto es invendible, el precio es muy caro, tengo que hacer mucha tarea operativa administrativa, la competencia lo hace mejor, la situación socioeconómica, la turbulencia, la recesión. Entonces, ahora, era esto lo que encontrábamos. Y esto nos permitió empezar a entender por qué la mayoría de los programas de entrenamiento comercial fracasan. Entonces, y empezamos a encontrar que la mayoría de los programas de entrenamiento comercial fracasan porque la mayoría de la gente que vende de la media para abajo atribuye su fracaso a factores exógenos. Y nadie trata de resolver un problema que cree que no tiene. Entonces, como nadie trata de resolver un problema que cree que no tiene, como ellos creen que yo estoy bien, piensan ellos, el que tiene que cambiar es la compañía, el producto, el precio, la situación macroeconómica, como ellos dicen yo estoy bien, el problema está afuera, como ellos creen que están bien, ellos siguen haciendo más de lo mismo. Y como el resultado es la resultante de lo que la gente hace, como siguen haciendo más de lo mismo, siguen obteniendo más de lo mismo. Resultados muy magros, muy bajos. Entonces encontramos, cuando empezamos a hacer este estudio para ver, bueno, cuál debería ser la esencia de un programa de entrenamiento comercial transformacional exitoso, empezamos a entender dos cosas. Por un lado, empezamos a entender qué es lo que tenemos que reproducir a gran escala, a través del estudio de mejora productividad. Y encontramos que no es que todos hacen lo mismo, pero encontramos distintos patrones de éxitos y dijimos, bueno, todo esto hay que ver cómo lo podemos transformar en una gran metodología de gestión profesional de ventas para con todo esto que encontramos que funciona, lo podemos reproducir a gran escala. Entonces, eso lo modelizamos. Después, el problema es que lo que terminamos de encontrar es que, bueno, tenemos claro lo que habría que hacer, pero el problema lo tenemos en la mayoría de la gente que cree que no tiene que cambiar, que el problema está afuera. Entonces, a partir de acá empezamos a ver, bueno, vemos cómo habría que diseñar un programa de entrenamiento comercial para poder reproducir a gran escala lo que hacen los que les funcionan bien, pero después el otro gran desafío era cómo logramos que la gente logre una toma de conciencia del error. Porque la toma de conciencia del error es el inicio del proceso de cambio. Nadie trata de resolver un problema que cree que no tiene. Por lo tanto, el primer desafío que teníamos era, en lugar de decirle a la gente lo que debe ser hecho, y después la verdad que le entraba por acá y le sale por allá, porque creen que el problema está afuera, el gran desafío que teníamos es cómo logramos que haya una toma de conciencia del error, que haga que la gente primero se abre, tome conciencia de lo que debería cambiar y después veamos qué debería hacer para que trate de cambiar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Y seguimos con el viaje. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? O si está bien, digan todo bien y seguimos. Esperamos vuestras opiniones. Gracias. J. Barragán. ¿Cuál es el nombre de J. Barragán? Ok. Bueno, entonces avanzamos. Entonces,
Gracias Javier, entonces, encontramos que había en casi todos los equipos comerciales dispersiones inmensas entre los comerciales de alta, media y baja performance. Por lo tanto dijimos, si hay alta dispersión, hay una oportunidad inmensa de trabajando con la gente, correr la productividad promedio a la derecha y lograr resultados nunca antes alcanzados, como dirigirnos a la tierra de vender mucho más trabajando con la gente. Entonces el gran tema era cómo desarrollar un equipo de super comerciales. Y decíamos, si el resultado es la resultante de lo que la gente hace, la clave va a ser entonces cómo cambiar conductas. Hoy alguien nos preguntaba cómo hacer para evaluar el ROI de un programa de entrenamiento. Ahora, el ROI es clave, o sea, cuánto me costó el programa de entrenamiento y cuánto logré. Ahora, antes de medir el ROI hay que medir impacto en los resultados. O sea, ¿cuál era la productividad promedio de esta gente antes de un programa de entrenamiento? No sé, que vendían, 4 pólizas de seguro promedio por mes, 1 por semana. Si yo logro que pasen de 4 pólizas promedio por mes a 6, eso va a ser aumentar un 50% de la productividad promedio después de un programa de entrenamiento. Y si yo sé cuánto me deja cada cliente de la compañía de seguro, o sea, cuánto le facturo por año, cuál es la vida media de los clientes y cuál es el costo promedio de siniestralidad, yo podría ver entonces cuánta plata me deja cada nuevo asegurado. Entonces yo pudiera ver que la productividad promedio era 4, después pasó a 6, y eso es aumentar un 50% o aumentar 2 clientes nuevos por mes, que van a ser 24 clientes nuevos en el año, y cuál es el valor presente neto de cada cliente que generé, yo puedo ver cuánto me costó el programa de entrenamiento, cuánta plata me dejó, y esa es la rentabilidad. Ahora, pero para ir de atrás para adelante, yo digo, bueno, ahí voy a tener la rentabilidad o el retorno del programa de entrenamiento. Para eso tengo que tener claro el impacto en el resultado. Productividad promedio antes de empezar el proceso, productividad promedio cuando termina. Ahora, pero tengo entonces el ROI del proyecto, el impacto en el resultado. Ahora, ¿cuándo va a cambiar el resultado? Cuando cambien las conductas, porque decíamos que el resultado es la resultante de lo que la gente hace. Por lo tanto, mientras no cambie la conducta de la gente, mientras la gente siga haciendo más de lo mismo, va a seguir obteniendo más de lo mismo. Por lo tanto, no va a haber impacto en el resultado y menos va a haber ROI. Pero si decíamos que el resultado depende de lo que la gente hace, entonces después teníamos otro gran tema a resolver. ¿Y de qué depende lo que la gente hace? Y lo que la gente hace depende de lo que la gente piensa. Por lo tanto, mientras no logremos cambiar lo que la gente piensa, no cambio conducta, no cambio resultado, no cambio el ROI. Y el problema, decíamos, es que nadie trata de resolver un problema que cree que no tiene. Maquiavelo decía que un buen diagnóstico es tener el 50% del problema resuelto. Todavía no resolví nada, pero por lo menos ya sé qué es lo que tengo que resolver. Y nosotros lo que empezamos a descubrir, haciendo investigaciones en muchísimas fuerzas comerciales, en muchísimos países, en España, Estados Unidos, toda la América Latina, Brasil incluido, lo que empezamos a encontrar es que la mayoría de los proyectos de entrenamiento comercial son fallidos cuando uno analiza la productividad promedio que no se mueve, cuando uno hace mystery shopper para ver transferencia a la tarea, observaciones en terreno, vemos que la gente sigue haciendo más de lo mismo, o sea que no cambia en general, ¿no? Siempre hay excepciones, pero si la gente no cambia, no va a cambiar el resultado y no va a cambiar la rentabilidad del proyecto. Entonces teníamos como otro gran desafío, es, si quiero mejorar el resultado tengo que cambiar las conductas, pero para cambiar las conductas tengo que cambiar la forma de pensar. Y para cambiar la forma de pensar yo necesito que la gente, en lugar de buscar chivos expiatorios o excusas externas que tiran la pelota afuera, el problema es la compañía, el producto, el precio, yo necesito que empiecen a hacer un proceso de introspección. Necesitamos que los comerciales, sobre todo de productividad media para abajo, hagan un viaje tierras adentro por las profundidades de cada uno de ellos para que puedan analizarse, mirarse, explorarse y descubrirse, y que cada uno pueda decir, eureka, ya sé por qué no vendo, que tengan ese momento, ajá, ahora entendí por qué no vendo, porque lo que encontramos es que el gran problema de muchos comerciales que no alcanzan sus metas, es que el gran problema que tienen es que no saben por qué no venden. Entonces siempre es más fácil echarle la culpa a otros. Entonces lo que necesitamos, en lugar de decirles lo que vayan a hacer, necesitamos que hagan un proceso de introspección, y hoy estamos desde Sama y Rincón Aguilar yendo más por el auto-coaching. Hay un aviso muy interesante en la revista Harvard Business Review, en la edición en inglés, creo que de mayo o de abril, en la nota de tapa, después si la googlean, que habla de por qué el típico feedback y el típico coaching conocido hasta ahora han fracasado. Entonces se hace un estudio en Harvard para mostrar que el típico coaching o feedback como se conocía hasta ahora,
fracasó, porque la gente cuando le digo lo que debería cambiar, en términos generales, Freud ya nos decía que casi todos somos egocentristas y narcisistas, ante la crítica, aunque sea bien intencionado, pero ante la crítica lo que encuentra este estudio, que la mayoría de la gente se acoraza, se pone a la defensiva, se justifica y contraataca. Entonces el gerente de la sucursal, el supervisor del equipo de venta, con la mejor buena intención le dice, mira, te estuve mirando, o lo que dio el mystery shopper, estuve haciendo observación en la sucursal o en el punto de venta, te acompañé a vender, este jefe bien intencionado le da una crítica positiva, y la mayoría de la gente se acoraza, se pone a la defensiva, se justifica y no cambia. Y como el resultado, la resultante de lo que la gente hace, no va a mejorar la productividad promedio del equipo tampoco. Entonces, el gran desafío que empezamos a ver que teníamos era cómo logramos que la gente realmente se abra, empiece a pensar distinto, tome conciencia de sus áreas de oportunidad de mejora y ellos decidan que quieren cambiar. Porque la mayoría de los procesos de cambio sabemos que fracasan, ¿no? La ISPI, la International Society for Performance Improvement, hace muchos estudios de mejora de performance y sabemos por muchos estudios, el más grande hecho por Murrer y Smith, que cerca del 82% de los intentos de cambio terminan fracasando. Ahora, nosotros desde Sama decimos que no es que la gente se resista a cambiar, que la gente no quiere cambiar. La gente no le gusta que la fuercen a cambiar cuando no está convencido que debe cambiar y en qué le cambia la vida a él cambiar. Por lo tanto, el objetivo es que enarbolen de alguna manera, ¿sí?, la bandera de la revolución del cambio, pero que ellos sean los promotores del cambio. Entonces, sabemos que la venta depende básicamente de dos cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Porque algunos venden mucho más que otros. Pues el resultado de venta depende de... En vender es un tema de contar historias, ¿no? De contar la historia, ofrecerla a mucha gente, contar la historia y que el cliente vea en qué te cambia la vida dejar al proveedor actual y pasarte conmigo o empezar a tener este producto o servicio que hasta ahora no tenías. Entonces, ¿de qué se trata la esencia de la venta? De alguna manera de contar muchas veces la historia, o sea, cantidad de actividad, es como de qué depende ganar un partido al fútbol, de patear muchas veces al arco. Si no pateo al arco, mi probabilidad de meter el gol y ganar el partido es 0. Ahora, entonces, ¿de qué depende la venta cuando uno hace análisis de los top performance? Que ofrecen muchas veces y además ofrecen tan bien que el cliente, en lugar de terminar diciendo muchas gracias, lo voy a pensar, dice, me encantó cómo viví hasta ahora sin esto, ¿no? Para decirlo de alguna manera figurada. Entonces, ¿de qué depende el resultado de venta? De dos cosas, de cada comercial. En su productividad promedio depende de cantidad de actividad, cantidad de llamadas, cantidad de primeras entrevistas, segunda entrevistas, cotizaciones, propuestas entregadas, gente que atiende en el punto de venta. Entonces, vender es un tema de cantidad de actividad comercial y efectividad. ¿Cuán bien hago esa actividad? O sea, en cantidad de llamadas para conseguir entrevistas, sí, pero de cada 100 llamadas, ¿cuántas entrevistas concerto? Cantidad de gente, de personas que atendí en el punto de venta. Bueno, y de cada 100 que atiendo, ¿cuál es mi tasa de conversión? ¿Cuántos termino en un cierre concreto? Entonces, si bien hoy el gran desafío es pasar de vender a que me compren, pasar de pedir ya entrevistas a que me pidan las entrevistas, y hoy dándole herramientas a los equipos comerciales, trabajando muy bien las redes sociales, podemos aumentar la probabilidad de que cada vez tengan más cantidad de actividad comercial, pero volviendo a la idea de base, ¿de qué depende el resultado de venta? De cantidad de actividad y efectividad. Entonces, y de acá paso a los indicadores de productividad comercial. ¿De qué depende el volumen de venta promedio de cada ejecutivo de cuenta, vendedor, asesor? De los indicadores explicativos primarios de la productividad comercial, que terminan siendo, por lo que hablamos, de cantidad de actividad comercial, entrevistas, segundas entrevistas, llamadas, cantidad de actividad, por tasa de conversión, cada 100 llamadas, cuántas entrevistas te dan, o cada 100 personas que atendés, a cuántos les vendés, por la operación o el ticket promedio. Si es que estoy evaluando a cada comercial mío por volumen de dinero vendido durante el mes. Si me diría solamente cantidad de productos, autos, préstamos, tarjeta de crédito, pólizas, sería cantidad de actividad por tasa de conversión. Entonces, si yo me quiero preocupar de que cada comercial mío venda más, la pregunta es en qué indicador explicativo primario él tiene su área de oportunidad de mejora. Es que ofrece pocas veces por día, es que cuando ofrece no da ni 5 de ganas de comprar, no convence a nadie, o vende mucho producto barato, promoción, primer precio. Entonces, por un lado, si lo que quiero es mejorar la cifra de venta, mejorando la productividad promedio de cada comercial,
Lo que tengo que lograr es que cada uno de mis comerciales mejoren el indicador explicativo primario. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cuánto más podríamos vender con la estructura comercial? Y el programa de entrenamiento que yo dé tiene que ser un programa concreto y que ayude a que mejoren los indicadores explicativos primarios. Porque si después que hice el programa de entrenamiento comercial no tienen más cantidad de actividad comercial, no mejoran la tasa de conversión o no mejoran la operación promedio, lo que estoy haciendo no sirve. O sea, puede ser divertido o puede ser aburrido, puede ser corto o largo, caro o barato, pero no sirve. Y el programa de entrenamiento comercial, para que sea algo estratégico para el directorio de la compañía, para el director general, el director comercial, tiene que ser algo que después que lo implementamos, estamos armando las bases para mejorar los resultados comerciales, mejorando la productividad promedio de cada persona. Cuando empezamos a ver cuánto más, decíamos, podríamos vender con la estructura actual, desde ESAMA tenemos claro que el resultado comercial de captar, retener y rentabilizar clientes va a depender de la potencia del proceso comercial de una compañía. En ESAMA, a este proceso lo denominamos la máquina de hacer negocios. Entonces, ¿de qué depende llegar a la medalla, al engranaje dorado, que es el gran premio, ¿no? De alcanzar el resultado de captar, retener y rentabilizar? Este resultado comercial sabemos que es un emergente sistémico multicausal. Depende de la estrategia de la compañía, de la estrategia comercial, a qué segmentos, con qué propuesta de valor, con qué posicionamiento, con qué estrategia de precios, con qué estrategia de omnicanalidad, objetivos comerciales, objetivos por canal, pero si termino acá con el business plan o el plan estratégico o el plan comercial, que son los engranajes celestes, lo más probable es que no pueda avanzar. Entonces, para alcanzar el resultado, eso me lleva a otro mundo, que es lo que llamamos la organización de la gestión de los ambientes comerciales, que tiene que ver para cada canal definir la estructura del canal, las metas de cada persona del canal, del zonal, del gerente sucursal, del oficial o el ejecutivo de cuenta, indicadores de productividad, modelos comerciales, qué tiene que hacer para alcanzar la meta, herramientas para implementar los modelos y un sistema de incentivo. Pero si termino en ese engranaje de organización de la gestión del ambiente comercial y paro, lo más probable es que voy a estar dentro del 80% de los proyectos fallidos. Eso me lleva a otro mundo, a otro engranaje que lo llamamos en ESAMA el engranaje de efectividad de los individuos de las áreas comerciales. ¿Cómo logro, además de que tener a la gente con el perfil adecuado, que tengan las competencias desarrolladas, los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para implementar el modelo comercial y después que tengan motivaciones, que les guste hacer la tarea, que tengan logros, que tengan reconocimientos? Y todo pasa al último engranaje articulador de los primeros 4, que lo llamamos la ejecución comercial, cómo ejecutar brillantemente bien, sobre todo estos últimos 3 engranajes púrpuras, que son donde vemos que hay más oportunidad para mejorar los resultados rápidamente trabajando con la gente. O sea, porque si yo en este engranaje de organización de la gestión del ambiente pongo un set de indicadores, pero nadie lo mira, armo un modelo comercial y nadie lo implementa, pongo una herramienta, un CRM y nadie lo usa, doy un curso de entrenamiento y no hay transferencia a la tarea, no se ejecuta, por más que haga cualquiera de estas cosas aisladas, no voy a mover la máquina de hacer negocios. Y lo que tenemos claro en ESAMA, que en el mercado no compiten productos. El producto es un diente del engranaje de estrategia comercial. Lo que compite en el mercado son máquinas de hacer negocios. Y la compañía que tiene la máquina de hacer negocios más aceitada es la que se termina quedando con la participación de mercado. Cuando hablamos de procesos de entrenamiento comercial, estamos hablando de este engranaje que es clave también, el engranaje de efectividad de los individuos en las áreas comerciales. Entonces, si lo que compiten son máquinas de hacer negocios, deberíamos ver con una especie de business scanner, bueno, qué dientes de qué engranajes son fuerzas impulsoras, que los tengo bien desarrollados, y cuáles son mis áreas de oportunidad de mejora. O sea, qué dientes de qué engranaje son fuerzas inhibitorias o restrictivas que me tiran la productividad promedio para abajo. Entonces, y una vez que uno descubre las fuerzas inhibidoras, o sea, en qué dientes de qué engranaje tengo áreas de oportunidad de mejora, ahí es donde hay que definir una solución, implementarla y la productividad promedio empieza a subir.
Entonces decimos quitar la niebla. El gran problema que tenemos es cuando no logramos mejorar la productividad promedio y no sabemos dónde tenemos el problema. Y trabajando con la estructura comercial, decíamos, si el resultado depende de lo que la gente hace, bueno, definamos lo que debería ser hecho. El modelo del distribuidor, del vendedor, del ejecutivo de cuenta, ¿qué debería hacer para vender por arriba de la media o alcanzar la meta? Eso sería el modelo de atención y de venta del ejecutivo. Pero después, el responsable de que el vendedor o el ejecutivo lo implemente es el gerente de la sucursal, el jefe de estos equipos comerciales, que debería implementar el modelo de conducción y coaching del modelo de venta, para trabajar con cada uno de sus vendedores para que implementen su modelo. Y después tengo el modelo de coach de los zonales. Y vamos a ver que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces la clave es hacer una estructura comercial compacta, homogénea, poderosa, que esté en un proceso evolutivo sostenido de mejorar la productividad promedio mes por mes. Entonces, primero que CAI otorga, definamos qué debería ser el vendedor, el ejecutivo, su jefe y el jefe del jefe. Y lo que tenemos claro es que estos modelos están interrelacionados, no son modelos aislados. Entonces, el objetivo del modelo del comercial es que tenga mejores resultados. Para eso, ¿qué debería ser el gerente sucursal? ¿Qué debería ser el zonal? Y cómo bajo ese modelo, a qué debería ser cada uno, por mes, por semana y por día, para potenciar los resultados. Y este modelo de prepararme, planificar y programar, ejecutar las llamadas, las entrevistas, y todas las semanas parar la pelota y estar en un proceso de mejora continua, donde trato de ver, bueno, llegué o no llegué a la meta de la semana. Si no llegué a la meta de la semana es porque mis vendedores o estaban mal preparados, o no planificaron bien, o no están ejecutando bien el momento de contacto y la gente les termina diciendo muchas gracias, lo voy a pensar. Entonces, para poder armar los modelos en sus 3 fases temporales y en estas 4 partes de cada modelo comercial, todo termina en ejecutar, la parte de ejecutar el proceso de venta, donde básicamente deberíamos tener el proceso y el protocolo comercial para que todo termine en una venta, ¿sí? Y no en el famoso muchas gracias, lo voy a pensar. Entonces, ¿cómo ejecutar brillantemente bien? Uno lleva ese proceso comercial, no sé, a un checklist, hace un mystery shopper, y en general lo que uno encuentra es esta heterogeneidad, ¿no? Que dependiendo quién me atiende en qué sucursal, de 1 a 5 lo hacen brillantemente bien o más o menos. Y si el resultado depende de lo que la gente hace, dependiendo de lo que haga cada uno, o vendo o no vendo, la tasa de conversión es alta o baja. Y la verdad es que gobernar el resultado depende de lo que la gente hace. Por lo tanto, gobernar conductas es gobernar el resultado. Y si no puedo cambiar la conducta, no voy a cambiar el resultado. Los programas de entrenamiento bien concebidos y ejecutados deberían permitirnos cambiar esto. Ahora, no es fácil, entonces, controlar la conducta cambiando los resultados. Y lo que hicimos estudios para ver, bueno, qué tipos de comerciales en general encontramos, haciendo cientos de miles de mystery shopper que hemos hecho en toda la región, a muchos bancos, muchas telcos, compañías petroleras, retailers, hacíamos muchísimos mystery shopper cada 2 meses en todas estas redes sucursales, y clasificamos a todos los comerciales en 4 tipos, dependiendo cuántos orientan al negocio y al cliente. O sea, indagan muchos, tratan de ser asesores de compra, entonces se orientan mucho al cliente, y cuánto tratan de cerrar. Entonces, puede ser que sean no competentes, la verdad son tipo folletos parlantes, a todos los clientes les dicen más o menos lo mismo, no se orientan ni al cliente ni a cerrar. Hay otros que son muy simpáticos, muy amables, se orientan mucho al cliente, pero no tratan de cerrar nunca, lo llamamos los comerciales receptivos. Están los que ni saben para qué quiere el cliente comprarlo, a quién le compran hoy, qué es lo que no le gusta de su proveedor actual, qué es lo que más valora, para entender al cliente, después tratar de cerrar, para decirle al cliente lo que el cliente quiere escuchar. Y vemos que hay un grupo de comerciales que son muy agresivos, en realidad no saben nada del cliente, pero lo persiguen y tratan de cerrar. Y después está el gran grupo, que es el que estamos buscando, de los comerciales profesionales, que más que vendedores son asesores de compra, que tratan de ayudar al cliente a estar mejor, venden y desarrollan la cuenta. Hicimos este estudio en muchas fuerzas de venta de muchos países, y ¿qué creen que encontramos mucho? Por la experiencia de ustedes como clientes. En general, ¿qué encuentran mucho? Veamos qué dicen y vamos a ir entrando en la síntesis del encuentro de hoy. ¿Qué creen que encontramos mucho? O sea, ¿qué encuentran ustedes mucho cuando van a la compañía de seguros, al banco, al retailer, a la empresa de cable, de telefonía? En general, ¿qué encuentran muchos? Que el que los atiende, ¿qué es? No competente, no le importa ni vender,
ni al cliente, amables pero no venden, agresivos, no importa el cliente, pues tratan de cerrar, o profesionales. ¿Qué creen que encontramos mucho? Y veamos qué dicen. Entonces ahí tenemos a alguien que nos dice muchos receptivos. ¿Qué opina el resto? Receptivos, receptivos, ¿algo más? Y les mostramos la respuesta de la investigación. ¿Alguien más? ¿Quién otro opina? ¿Qué vemos muchos? Agresivos. Bueno, veamos el resultado. Agresivos. Veamos lo que encontramos. Entonces, esto es lo que encontramos mucho, que la mayoría son no competentes. Entonces, y tenemos solamente el 10% de profesionales. Entonces, cuando vemos que el mystery shopper de abajo, cuando vemos que la productividad promedio está estancada y no sube, la pregunta es ¿por qué? Porque la gente no hace lo que debería hacer en forma correcta. Y si bien yo alguna vez di el curso y di el checklist y el modelo de venta, y espero el milagro vemos que no viene. ¿Y por qué? Porque la gente no cambia. Y muchas veces no cambia porque es difícil que cambien. Las neurociencias nos están mostrando y hoy nos hablan de la plasticidad cerebral. O sea que yo puedo cambiar. O sea, decíamos, el resultado depende de lo que la gente piensa. Ahora, lo que la gente piensa depende de las conexiones neuronales que tienen. En realidad, lo que tenemos en el cerebro son millones de neuronas interconectadas por antenitas, dendritas se llaman, que hacen sinapsis, hacen conexión. A medida que hacen conexiones muy fuertes, arman como surcos neuronales muy poderosos, que eso genera la forma de pensar y los hábitos de conducta. Entonces, el resultado depende de lo que la gente hace, pero para cambiar lo que la gente hace, yo tengo que cambiar lo que la gente piensa. Y eso es cambiar las conexiones neuronales. Y es muy difícil cambiar las conexiones neuronales, y sabemos que el típico programa del curso de venta de 1 o 2 días, ya sea presencial o por e-learning, sabemos que no sirve para cambiar conexiones neuronales, formas de pensar y formas de actuar. ¿Qué es lo que le deberíamos pedir a un programa de entrenamiento transformacional para que cambie? Generalmente uno hace un mystery shopper al principio y vemos que el 10% de la gente lo hace medianamente bien, un proceso de venta, el 55% lo hace muy mal, son los no competentes, el 35% hacen algunas cosas bien y otras mal, pero no cierran, no están en el grupo de los supervendedores. Si lo que generalmente encontramos que es posible, trabajando con la gente en forma sistemática, vemos que muchos de lo que lo hacían mal lo empiezan a hacer medianamente bien, ahora, o sea, el 55% de bajo desempeño pasa a 33%, muchos de lo que lo hacían más o menos, cuando uno los entrena bien, lo empiezan a hacer bien, y llega un momento que sí, eso es un proceso de mejora continua, hasta que vemos que hay un grupo que lo empieza a hacer muy bien, los de top performance, un grupo mucho mayor que lo hace medianamente bien, y siempre hay un grupo que no cambia, que generalmente es la gente mal reclutada de entrada, eran malas bases para el tema comercial, sus rasgos de la personalidad y actitudes no eran para vender. Pero haciendo un buen trabajo, aumenta la performance de la gente, cambia la forma de pensar y de actuar y empezamos a lograr mejores resultados. Entonces tenemos claro que una empresa crece cuando su gente crece, que una empresa evoluciona cuando su gente evoluciona, y una empresa es superior a su competencia cuando su gente es superior. Ahora, ¿cómo lograr entonces esta transformación? Lo que sabemos es que el típico programa de entrenamiento no funciona. Imagínense que este es un gerente de recursos humanos, que va y le dice al gerente comercial o al gerente general, mira, damos el curso, ocurre el milagro y mejoramos el resultado. Y todos los que estamos acá sabemos que un gerente general o comercial avesado le va a decir al gerente de recursos humanos, mira, creo que debería ser más explícito acá en el paso 2, porque esto me lo dijiste 10 veces y el milagro después nunca viene. Entonces, tenemos claro, y la ISTD ya en muchas investigaciones está mostrando que estamos ante el ocaso del entrenamiento comercial como se conoció hasta ahora, que estamos ante la muerte del entrenamiento comercial como se conoció hasta ahora, porque vemos que no sirve, no cambia la forma de pensar las conexiones neuronales, y si no cambia la forma de pensar, no se cambia la forma de actuar y no se cambia el resultado. Por lo tanto, para ir terminando, entendemos que un programa de entrenamiento comercial, para aumentar la probabilidad de que sea exitosa, tiene que ser transformacional, cambiar la forma de pensar, con el objetivo de que haya transferencia a la tarea para que mejore el resultado. Y si queremos que haya transferencia a la tarea, tenemos que tomar al evento, al
al programa de entrenamiento comercial no como un evento, el día del taller o del curso, ya sea presencial, train the trainer, virtual, indoor, outdoor, no importa eso. Debemos dejar de entender al entrenamiento comercial como un evento y que se transforme en un proceso, que termina cuando hay transferencia a la tarea, que va a llevar a impacto en el resultado, y eso va a mejorar el ROI. Pero primero lo primero, diría Covey, si no logro cambiar la forma de pensar y de actuar, todo lo otro, resultados y ROI, no van a llegar nunca. Entonces, la pregunta es, ¿cómo deberían ser las fases de un programa de entrenamiento comercial transformacional? Y primero deberíamos tener claro, la clave no es entrenar por entrenar, ¿no? ¿Sí? Primero alinearnos muy bien con la línea y definir cuáles son los resultados esperados, ¿sí? ¿Qué deberíamos lograr para decir misión cumplida? Después, hacer un relevamiento para entender qué logran hoy, y qué deberían lograr, qué hacen hoy y qué deberían hacer. Son las brechas que el programa de entrenamiento debería eliminar. Diseñamos el programa de entrenamiento y después debería venir un programa de entrenamiento en 3 fases. La primera es para generar expectativa positiva, antes del programa de entrenamiento. La segunda es el entrenamiento propiamente en sí, que debería ser muy relacionado a las metas y a las tareas que tiene que hacer la gente, muy práctico, muy concreto, muy motivante. Debería terminar esta fase con un autodiagnóstico y un plan de acción. Decíamos que nadie trata de resolver un problema que cree que no tiene. Entonces, la clave del entrenamiento es la toma de conciencia del error o del área de oportunidad de mejora y que defina el comercial qué 2 o 3 cambios debería hacer. Y después, fase 3, es asegurar la transferencia a la tarea y consolidarlo. Entonces, el entrenamiento no termina acá en la fase 2, sino continúa con prácticas para que tengan logros inmediatos. Lo que más motiva es el logro, refuerzos permanentes, recordatorios, feedback de lo que hace, coaching por parte del jefe y training on the job por parte del jefe. Es cómo instala un centro de entrenamiento de alto rendimiento en cada sucursal, en cada punto de venta, en cada equipo, porque así como los deportistas se entrenan permanentemente, los comerciales también. Fíjense, un tenista profesional, no es que tomó un curso de tenis cuando tenía 10 años y ya está. Vive entrenándose todo el tiempo para poder estar en un alto nivel de competencia. Y por lo tanto, si queremos armar un equipo de comerciales de alto nivel, deberíamos hacer algo parecido para alcanzar el resultado. Y para ir terminando, les mostramos una idea de cómo nosotros nos imaginamos que debería ser un centro de entrenamiento de alto rendimiento. O sea, durante 3 años, con todos estos estudios que hicimos, pusimos un equipo de gente de neurociencias, de psicopedagogos, expertos en contenidos, las investigaciones de los supervendedores, tratando de entender por qué los que no vendían, y dijimos, bueno, armemos un campus de entrenamiento comercial que nos permita mezclar todos estos conceptos, las neurociencias, los avances en tecnologías, las plataformas multidispositivos, la nube, y dijimos, ¿en qué habría que entrenar un equipo comercial? Y dijimos, menos es más. Muchas veces nos la pasamos ahora entrenando los temas de boga, lo que están de moda, y después vemos que la productividad promedio está estancada. Hacemos Mystery Shopper y no pasa nada. O sea, hay un área de oportunidad de mejora inmensa en que hagan brillantemente bien lo esencial. La clave, entiendo que no es hacerlo sofisticado, es que los comerciales hagan brillantemente bien lo esencial, que cuenten más veces por día la historia y que la cuenten tan bien que en lugar que les digan, lo voy a pensar, vendan y vendan y vendan. Entonces dijimos, ¿en qué hay que entrenar entonces a una compañía para que los 3 pilares del Partenón de la rentabilidad, que eran captar clientes, retenerlos y rentabilizarlos, empiecen a través de programas de entrenamiento transformacionales, estar en un proceso evolutivo sostenido? Dijimos 3 cosas, no más, pero hacerlo bien, a fondo. Entonces dijimos, un programa de venta para que todos los comerciales vendan más y se estresen menos, un programa de coaching comercial del modelo de venta para que cada gerente de sucursal haga un diagnóstico y un plan de coaching de cada uno de sus colaboradores para que entren en un proceso evolutivo sostenido, y como parte de la clave era retener clientes para hacerlo clientes de por vida, cómo instalamos con un programa de gestión de experiencia cliente, cómo direccionamos la energía de toda la gente a fascinar, sorprender y deleitar clientes. Y entendemos hoy que la tecnología permite trabajar en 3 dimensiones. El e-learning asincrónico, el live learning, como lo que estamos haciendo ahora. No hace falta más traer a la gente ni a Cali, ni a Medellín, ni a Bogotá, porque además yo la puedo traer 1 o 2 veces, pero no me alcanza.
Cuando uno empieza a analizar por qué fracasan la mayoría de los programas de entrenamiento, empezamos a ver, no sé, los neurocientíficos nos ayudan con algo que descubrieron, que se pusieron a estudiar por qué la mayoría de nosotros nos olvidamos los chistes, ¿no? Vieron que la mayoría de nosotros nos cuentan un chiste a los 20 días, alguien nos dice, ¿me contás el chiste que contó Julieta en el cumpleaños de Teresa? La mayoría nos lo olvidamos. Bueno, los neurocientíficos trataron de estudiar por qué nos olvidamos los chistes y entendieron que la mayoría de nosotros nos olvidamos los chistes porque mientras tenía activada la memoria de corto plazo, porque mientras me contaban el chiste, ellos dicen, uno tenía activada la memoria a corto plazo, ¿no? Me terminaron de contar el chiste y me fui a hablar con otra gente. No hice un procesamiento de esa información para pasarla de memoria de corto plazo a largo plazo, para poder acordarme el chiste, y por lo tanto es como que lo tenía en la pantalla de la computadora, no lo grabé en el disco rígido, cuando apague la máquina perdí la información. Por esto mismo, que no nos acordamos los chistes, la neurociencia nos ayuda a entender por qué fracasan la mayoría de los programas de entrenamiento comercial, porque es como contar el chiste, le doy el curso, le digo lo que habría que hacer, me dice, sí, vi la luz, me pareció muy interesante, pero a los 20 días uno hace una evaluación de aprendizaje de lo que dio en el curso y la mayoría de la gente no prueba, no retuvo, se desvaneció esa información. Entonces, el gran desafío es, ¿cómo hago entonces? Pues yo puedo traer a la gente 1 o 2 veces a Bogotá, o a Medellín, o a Cali, o a Barranquilla, donde sea, pero no la puedo traer todo el tiempo, y sería antieconómico, y hoy la tecnología nos permite llevar el centro de entrenamiento a donde está la gente, aprovechando el e-learning asincrónico, el live learning, o sea, el learning en vivo, pero virtual, y el collaborative learning. ¿Cómo hacemos para que el e-learning es como un espacio de introspección, ¿no? La gente se toma un café con ellos mismos, para hacer ese viaje tierras adentro, para decir, Eureka, encontré mi área de oportunidad de mejora, la toma de conciencia del error, que defina los 2 o 3 cambios que debería hacer. Esos 2 o 3 cambios se los debería bajar a su máquina, mandárselo por mail a su jefe, y en las sesiones de Collaborative Learning, el gerente sucursal con su grupo, o al menos solo con su jefe, comparten lo que vieron en el e-learning, las áreas de oportunidad de mejora, practican, hacen una comunidad de aprendizaje, y cuando me quiero acordar, empiezan a mejorar. Entonces, básicamente, cuando uno empieza a pensar, al menos nosotros, ¿qué debería incluir un programa de entrenamiento comercial para que sea disruptivo y efectivo? Decíamos, debe tener cosas de e-learning, cosas de live learning y cosas de collaborative learning, para que cada uno de ustedes pueda armar la combinación que crean adecuada. Dentro de la parte del e-learning, entendemos que la clave es que puede empezar con una cápsula educativa en video, el debe ser del módulo, poder repasarlo con el manual express para reforzar las conexiones neuronales, profundizar en el manual del módulo, pero lo más importante de cada módulo es cuando la gente hace clic y lo lleva un checklist que dice, ¿y por casa cómo andamos? Eso que me quedó claro. ¿Qué hago siempre? ¿Qué hago a veces? ¿Qué no hago nunca? ¿Qué hago bien? ¿Qué hago mal? Y ahí es cuando dice Eureka, la toma de conciencia del error, él mismo define los 2 o 3 cambios que debería hacer, para ir armando su plan maestro personal de ventas para alcanzar las metas. Y ese autodiagnóstico y plan de acción, la idea es que lo comparta en Collaborative Learning con su jefe, y cada 3 o 4 módulos van haciendo un live learning para ver dudas e ir profundizando esto. Entonces, para ir terminando, y veamos los libros que nos puedes recomendar, entonces, la idea es que semanalmente hay que armar un centro de entrenamiento, a mi juicio, en cada grupo, donde ven un video, repasan en el manual express, profundizan en un manual, el autodiagnóstico, el plan de cambio, lo discuten con el jefe, y así van avanzando hasta que entren en un proceso interrumpido, un proceso evolutivo sostenido de ir mejorando, ¿sí? Entonces, y para ir terminando, me gustaría terminar con una frase de Shakespeare, que Shakespeare decía, sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que nos podemos transformar. Hoy entendemos desde Sama y desde Rincón Aguilar que hay una oportunidad inmensa para hacer procesos disruptivos, transformacionales de entrenamiento. Sabemos que el entrenamiento que se hizo hasta ahora no funciona cuando vemos productividades que no crecen, mystery shopper que la gente no cambia. Entonces hay una gran oportunidad para reinventarse y empezar a trabajar los procesos de entrenamiento de una manera distinta. Sé que nos pasamos unos minutos y quiero agradecerles el tiempo, así que si quieren podemos ver los que tengan que irse.
fue un gusto haberlos conocido, y si hay preguntas, las podemos ver ahora, o nos pueden dejar la pregunta, y después nos comunicamos con ustedes para darles más detalles los que estén apurados. Así que, Amparo, si quieres coordinar un poco el cierre del encuentro, o si quieren hacernos las preguntas, bienvenidas son todas las que ustedes quieran. Si hay preguntas, bienvenidas, y acá la tenemos Amparo. Sí, gracias. Gracias, Andrés. Gracias a todos por acompañarnos. Les estaremos haciendo llegar la presentación. Si hay preguntas adicionales, con mucho gusto las recibimos para trasladarlas a Andrés. Y en los próximos días les estaremos haciendo llegar también una información a propósito, digamos, de la asistencia y de los programas que estábamos viendo con Andrés sobre unos temas especiales y unos descuentos que van a tener en unos programas por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo muy fuerte, un gusto y que terminen bien el día. Cualquier pregunta, canalícenla por acá y luego les mandamos por mail lo que requieran, bibliografía, artículos, algún tema en particular que les gustaría profundizar. Estamos a disposición de ustedes. Un placer y hasta luego. Chao, Andrés, muchas gracias. Chao, Amparo, chao. Hasta luego todos, muchas gracias.